Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les saluda Randall Carballo a través de Alternativas. Bienvenidos a un programa más, hoy 6 de noviembre. Así que muchas gracias por su compañía, por compartir con nosotros hoy un gran programa, Sindicato de Trabajadores Informales y Cuenta Propistas. Así que lo invitamos para que se quede con nosotros en esta transmisión. Hoy nos escuchamos a través de la 1590 AM en Radio 16 y a través de nuestra página de Alternativas en Facebook. Así que invitados muy especiales de esta noche, grandes amigos de la casa ya. Así que bueno, antes de presentarlos a ellos, le voy a dar la palabra al equipo de Alternativas para poder ir presentando uno a uno los invitados de esta noche. Así que buenas noches, Michelle, y adelante. Hola, buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Recuerde que vamos a estar leyendo sus comentarios, así que nos pueden escribir en nuestro Facebook Live, dejar sus preguntas, sus consultas y les vamos a estar respondiendo a través del programa. También, bueno, hacer como una pequeña introducción al tema. Bueno, hoy es Sindicatos de Trabajadores Informales y Cuentapropistas, que fue lo que dijo Randall. ¿Qué es un sindicato? Es una asociación de trabajadores cuyo objetivo es la defensa de los intereses profesionales, económicos y laborales de los asociados. Y representan a los trabajadores en los ejercicios de los derechos mandados o de las labores de los contratos individuales de trabajo. Entonces, con esta parte vamos a iniciar el programa, pero sin antes necesitamos, bueno, antes quería mandarle un saludo a mi papá, que me dijo que le mandara un saludo porque está cumpliendo años. Entonces, un saludo a mi papá para decirle feliz cumpleaños. Y además quería pasarle la palabra tan importante al grande, a Panga. No, nada que ver. Muchas gracias, Michelle, pero no. Y nosotros estamos aprendiendo siempre. Gracias, Michelle. Y felicitaciones al señor padre de Michelle. Y este programa yo lo considero muy particular. Todos los que hemos hecho tienen su especial connotación. Y el programa de hoy no es la excepción. Precisamente estamos con uno de los sectores más importantes, laborales más importantes del país, y uno de los sectores más golpeados desde todo punto de vista, y uno de los sectores que necesita todo el apoyo del pueblo costarricense. Y por eso es un placer, desde todo punto de vista, poner a la orden del sindicato, de este sindicato tan especial, este programa, ¿verdad? Está a la orden de ustedes, está al servicio de ustedes. Y pues quiero agradecer de todo corazón a quienes están participando, a la compañera Helen Serrano, al compañero Carlos Díaz, al compañero Nelson Piedra, ¿verdad? Y muchas gracias a don Nelson por toda esa asesoría que le da al sindicato, ¿verdad? Y obviamente al compañero Gustavo, que es de la casa totalmente, y al equipo de Alternativas. Y muchas gracias también a Radio 16, como ya lo hemos destacado, y lógicamente a nuestro auditorio, ¿verdad? Al que nos debemos totalmente. Este programa es para nuestro auditorio, para nuestro pueblo en general, y lo hacemos con muchísimo gusto. Así es que, como digo siempre, me dedicaré a aprender, ¿verdad? Y adelante entonces con el programa, que será supremamente importante porque somos todas y todos trabajadores realmente, ¿verdad? Y así es que adelante y gracias. Sí, gracias, Panga. Precisamente el programa de Lema es donde le invitamos a pensar libremente para formar un mundo integralmente mejor, donde queremos cumplir los 3 buenos requisitos de la buena comunicación, como lo son entretener, formar e informar. Ahora les voy a ceder la palabra a cada uno de los invitados para aproximadamente 1 minuto para que puedan pues presentarse y después le vamos a explicar cómo sería la temática de esta noche. Así que agradeciéndole a don Nelson Piedra por la presencia en este programa. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias por estar acá. ¿Está corriendo mi tiempo? Nada más 1 minutico, 1 minuto para la presentación y después yo le cedo la palabra para los 20 minutos, don Nelson. Muchas gracias. Mi nombre es Nelson Piedra Chinchilla, soy abogado, asesoro organizaciones sindicales y gremiales desde hace muchos años
Tengo mi oficina, mi domicilio fiscal en Guapiles de Pocosí, así que cualquier falla en esta transmisión, falla de origen, serían ajenas a mi voluntad y desde ya me disculpo. Estoy muy feliz de participar en este programa. Quiero agradecer a Radio 16, quiero agradecer al programa Alternativas que nos da esta valiosa oportunidad de debatir un tema muy importante que a veces se convierte en tabú en nuestra sociedad, y creo que hoy podremos abordar un tema sumamente interesante y apasionante a la vez, donde los paradigmas que nos han impuesto pues han roto ante un segmento de la población el equilibrio que debe existir entre iguales. Muchas gracias, don Nelson. Les doy la palabra estoy presentándolos en el orden en el cual serían las exposiciones. Entonces voy a darle la palabra a don Gustavo Jiménez para darle la bienvenida también. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y llegar acá a ser parte de Alternativas. Bueno, muchas gracias, Randall y Panga, a Michelle, también a Isaac y a los compañeros y compañeras que nos acompañan hoy. Bueno, mi nombre es Gustavo Jiménez Barbosa, soy sociólogo de profesión, tengo una especialidad en temas de movilidad urbana y un poco eso es lo que me convoca hoy. Voy a hablar un poco de la situación, ¿verdad?, que está viviendo el país, sobre todo con temas de aumento de la informalidad y la vinculación que eso puede tener con personas que están trabajando en las plataformas digitales, ¿verdad? Pensemos en Uber Eats, pensemos en Globo, en Rappi, en estas cosas. Entonces, quiero compartirles a ustedes hoy un poquito sobre esa información que espero sea de provecho. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Muchas gracias a usted. Helen Serrano también, que nos acompaña a través de Alternativas. Le agradecemos mucho por haber aceptado la invitación también y compartir acá con nosotros. Así que bienvenida. Muchas gracias. Mi nombre es Helen Serrano, como dijiste, soy trabajadora independiente y secretaria de actas en el sindicato Citicupro. Y para mí es un gusto poder explicarles un poco lo que vimos nosotros los trabajadores independientes día con día y lo que nos cuesta en realidad, ¿verdad?, llevar el pan como tiene que ser a la mesa. Ahí estamos a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias. Don Carlos Díaz también, bienvenido a Alternativas, todos son parte de la familia ya de Alternativas, así que buenas noches. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Carlos Díaz Venegas, soy el secretario general del Sindicato de Trabajadores Informales y por cuenta propia. El sindicato ya en este mes de noviembre cumple 2 años, pero si hay algo que de lo que nosotros adolecemos es de la cultura organizacional y más en un sindicato que tiene características tan especiales, porque no estamos hablando de trabajadores subordinados o sujetos a un patrón o a un reglamento, es la más variada gama de trabajadores y que a lo largo de la historia nunca han hecho experiencias de organización y que reclaman cosas, logros del movimiento sindical para afiliarse y para trabajar junto al sindicato, para lograr la organización. Es un trabajo que ha sido muy duro, pero ahí lo vamos sacando adelante y tenemos proyectos que esperamos nos lancen hacia una verdadera organización. Estamos hablando de 1 millón de trabajadores informales y cuentapropistas. Sí, podríamos convertirnos en el sindicato más grande de Costa Rica, superior a cualquier otro sindicato, y esa es la esperanza y esa es la lucha que estamos dando. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los invitados por compartir esta noche y a usted quien nos escucha a través de la 1590 de Radio 16 y nos ve por la transmisión de Facebook. Bueno, para empezar, quisiera comentarles que cada uno va a tener cerca de 20 minutos de tiempo para cada exposición y Michelle les va a estar escribiendo por el chat de la plataforma acá para anunciarles 5 minutos antes de los 20 para que podamos tener un poquito de control sobre el tiempo que hemos establecido para la exposición. Así que le voy a ceder la palabra al compañero Nelson Picado, quien se va a referir al sustento legal de Citicupro y el trascendental recurso de amparo que ha presentado ante la instancia jurídica correspondiente. Así que le cedo la palabra desde ahora, 20 minutitos, don Nelson. Así que muchas gracias por la exposición. Muchísimas gracias a usted. Muchísimas gracias a la
atenta audiencia a través de los medios alternativos y a través de redes sociales que nos honran hoy con su atención. Yo quisiera, antes de referirme al contexto jurídico y a los posibles efectos de un recurso de amparo que hemos presentado, abordar algunos antecedentes sobre las ventas informales o popularmente conocidas como ambulantes. Desde tiempos inmemoriales, esta actividad ha sido una constante en las diversas sociedades, culturas y civilizaciones. Ya en épocas precolombinas se utilizaba la modalidad del trueque, donde las personas intercambiaban productos, intercambiaban todo tipo de producción entre ellos para abastecerse unos a otros o satisfacerse sus necesidades. Luego, hay una figura muy interesante, histórica, que es legendaria, esta figura que fue utilizada en la colonia cuando se conquistaban grandes territorios. Había una figura interesante que se llamaba el buhonero. No sé cuántos habrán escuchado quién era el buhonero. El buhonero era un actor muy importante de la sociedad en aquellos lejanos tiempos, ¿verdad? El buhonero era aquella persona que se desplazaba en un carrito, a caballo, en un carruaje tirado por caballos, en una carreta, ofreciendo de pueblo en pueblo, de villa en villa o de aldea en aldea sus productos. Era la forma en ese tiempo de proveer cosas de primera necesidad a los que lo necesitaban, ¿verdad? Y entonces este actor se convirtió en una figura muy, muy especial. Luego también vemos otra figura interesante dentro de las ventas informales o ambulantes, que era el pregón, o que podemos decirle popularmente el voceo, ¿verdad? Donde se anunciaban productos a viva voz mediante pregón o el voceo de personas que se han dedicado durante toda la vida a ese tipo de actividad. Y también era un actor o es un actor sumamente importante porque tiene la particularidad de llegar precisamente a las puertas de los hogares de las personas de la colectividad a ofrecer productos de primera necesidad o productos importantes de carácter prioritario, pues que todos requerimos, ¿verdad? Y ahora más novedoso, con el auge de la tecnología, con el gran auge de las redes sociales, vemos un fenómeno interesante. Incluso grandes transnacionales ofrecen sus productos mediante técnicas muy novedosas, muy innovadoras a través de las redes sociales, ¿verdad? Incluso vemos transnacionales que se dedican a lo que se llaman las populares pirámides para ofrecer productos, para aglutinar vendedores que expenden sus productos con muchísimo éxito, ¿verdad? En fin, los antecedentes de esta actividad son sumamente importantes, y ello pues quiere decir que es parte integral del accionar de los seres humanos, ¿verdad? De ahí que la conformación de una organización que vele por los derechos, que defienda y apoya los derechos de este segmento o gremio de la sociedad, de nuestra población, es sumamente pues importante, ¿verdad? Estas modalidades del trueque, los buhoneros, el pregón o voceo, las redes sociales han marcado una pauta importante dentro de las ventas a gran escala o ventas a granel, si lo podríamos llamar así. En el contexto jurídico podemos decir que nuestros visionarios legisladores constituyentes allá en el año
1949, tuvieron esa visión importante, pensar en todos los trabajadores y en cierta forma preceptuaron constitucionalmente la protección de todos los trabajadores y cómo debían de ser protegidos por el Estado. Abordaremos dentro de mi exposición algunas características muy particulares que son constitucionales, pero que son vulneradas o conculcadas en perjuicio de un importante sector, que como decía el compañero don Carlos Díaz Venegas, ha sido sumamente perseguido y significa un grupo muy, muy importante, casi que mayoritario, de la clase trabajadora. Bien, dentro de esos principios que reguló nuestra ley fundamental, o que regula nuestra ley fundamental, hablamos del principio de igualdad ante la ley, el principio aquel de que el Estado debe procurar la equidad en la distribución de las riquezas. Y también vemos otro principio importante, que el Estado debe procurar que todas las personas tengan empleo y tengan trabajo. Yo quisiera ir conversando y voy a echar mano a nuestra ley fundamental. El numeral 50 de nuestra Constitución Política, que recientemente fue reformado, le metieron ahí un adicional sobre los derechos ambientales, pero me interesa abordar el concepto de la protección que es obligatoria, que el Estado debe darle a todos los ciudadanos y a los habitantes de la República. Quisiera leerles el primer apartado o párrafo de este articulado, que es muy importante. Dice que el Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Es interesante cómo el legislador constituyente lo pensó en aquel momento donde no había tanta población en el país, pero el legislador constituyente establece con precisión y de forma tácita que el Estado debe procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el reparto más adecuado de la riqueza, ¿verdad? Cosa que no está sucediendo en nuestro entorno, desafortunadamente. Aquí vemos totales asimetrías, grandes asimetrías con grandes grupos de población, y es una situación muy interesante ver cómo el Estado ha dejado de cumplir con esa obligación prioritaria de tratar de procurar el mayor bienestar de los habitantes de la República. Yo quisiera entonces enfocarnos en esta noche en hablar de ese segmento, de ese sector de la población totalmente abandonado, pero no solo abandonado, sino que es perseguido, es reprimido. Aquí no entendemos, la delincuencia crece aceleradamente en nuestro país, pero cuando una persona sale a buscar el pan de cada día de forma honesta, de forma honrada, se le persigue y se le somete a vejámenes y a la más cruel de las represiones. Hemos visto y se nos ha desgarrado el corazón cuando vemos autoridades de policía en forma soberbia, arbitraria y abusiva arremeter contra vendedores informales o vendedores ambulantes, despedazarles sus productos, destruírselos, lanzarlos a la calle, golpearlos, incluso agredirlos. Y aquí no pasa nada, nadie dice nada, lo vemos como actores totalmente indiferentes, ¿verdad? Entonces,
vemos esa situación donde se adolece de una regulación, de un entorno jurídico que le dé protección a este sector tan vulnerable de la población. Es increíble que es un problema que se viene arrastrando desde hace muchísimos años y que es el pan de cada día, donde la situación cada vez es más caótica, ¿verdad? Entonces, primero vemos el abuso, la arbitrariedad de la administración pública contra los administrados. Y no se avisora una solución a corto, mediano o inclusive a largo plazo. Creemos que dentro de este contexto jurídico, esta actividad informal de nuestra economía o de los cuentapropistas debe ser debidamente regulada y se le debe dar un marco legal que venga a regular y a poner orden en este caos y en este limbo jurídico en que está sometido. Bueno, don Carlos hablaba de una cifra astronómica y que debe ser así. 1 millón de vendedores o trabajadores informales, porque aquí estamos hablando de una serie de sujetos que se dedican a una gran variedad o gama de actividades. A veces cuando nos hablan de vendedores ambulantes o de trabajadores informales, lo primero que se le viene a la mente en nuestro imaginario es la persona que vende verduras y frutas estacionados en una esquina de nuestras calles, en nuestra ciudad capital o en nuestras ciudades, ¿verdad? Porque aquí donde yo vivo también tenemos la situación de los vendedores. Acá no es la policía municipal quien persigue, aquí es la fuerza pública la que hace y deshace con estas actividades, sin preguntar, sin mediar un estudio de factibilidad, un estudio técnico para tomar decisiones en ese sentido, de desalojar casi mano militar y a gente que, como se dice en el argot popular, pues están pulseando a llevar en forma honesta el sustento diario a sus familias, ¿verdad? Es una constante y una realidad terrible a que afronta este segmento de la población sumamente abandonada y desprotegida. Ahora bien, dentro de este contexto jurídico se derivan una serie de aristas importantes. Imagínense ustedes, se nos dice que nuestra institución modelo, la Caja la Caja Costarricense del Seguro Social, está atravesando una grave crisis y que dentro de unos pocos años, tal vez el año 2030 o 2035, el régimen de pensiones IBM estará totalmente colapsado y quebrado. Y sin embargo, tenemos 1 millón, de acuerdo a la estadística que nos proporciona don Carlos Díaz, tenemos 1 millón de personas trabajadoras que están ahí, que podría regularse esa actividad para que estas personas haya un mecanismo que se inscriban ante tributación directa del Ministerio de Hacienda y que puedan contribuir a la seguridad social en una forma preferencial. Creo que escuché decir a don Carlos, y me parece muy bien el esfuerzo, haciendo un paréntesis sobre esto, que el sindicato de trabajadores informales y cuentapropistas tiene el plan, tiene el proyecto de suscribir un convenio de aseguramiento colectivo de los trabajadores informales o cuentapropistas con la Caja Costarricense del Seguro Social. Me parece excelente idea. Aquí en el Caribe, por ejemplo, tenemos algunas organizaciones sociales o asociaciones 218 que tienen convenios con la Caja de Seguro Social para agricultores, para
pequeños productores agrícolas y medianos productores agrícolas, que les es difícil emplanillarse en forma independiente a la Caja Costarricense de Seguro Social, y se han suscrito convenios importantes donde el trabajador paga una cuota razonable, prudencial, acorde a su economía informal, y todos gozan de la seguridad social. Aquí yo les puedo hablar de Asotrama, la Asociación de Trabajadores y del Medio Ambiente. Los centros agrícolas cantonales tienen esos convenios. Ahora que hay ese proyecto de que Citricupo, si no estoy, las siglas no me fallan, el Sindicato de Trabajadores Informales y Cuentapropistas está con el proyecto de establecer un convenio, esto va a venir a fortalecer más y más esta actividad, que para mí es sumamente importante, porque las ventas informales o el trabajo informal es sumamente importante en una sociedad de oferta, de demanda y de consumo, ¿verdad? En ese sentido me parece importante. Entonces les decía que si dentro del contexto jurídico se regula y con los poderes de instrucción y ordenación que establece la Ley General de la Administración Pública, para, valga la redundancia, la administración pública ordene y regule actividades, se podrían hacer muchas cosas, porque incluso saldría beneficiado el erario público con la declaración de la renta de estos trabajadores informales que nos está dando, con la contribución a la seguridad social, y se podría regular esta gama de cosas que hoy son inexistentes. Entonces aquí lo que hace falta es un poquito de voluntad política, ¿verdad? De voluntad política más que todo, porque los poderes de ordenación, de instrucción y de regulación están plenamente definidos y establecidos en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces falta, como les decía, reitero, de voluntad política. Entonces, estas son las repercusiones que tiene esta represión ilógica, porque vamos a hablar de la represión. Les decía que la delincuencia crece aceleradamente en nuestro país. Jóvenes están preparándose en escuelas de sicariato, aunque no lo creamos. Aquí en algunos barrios de mi querida provincia de Limón hay escuelas de sicariato donde chicos y chicas de 14 años, adolescentes, los preparan para matar. Es increíble. ¿Por qué? ¿Y por qué sucede este fenómeno social? Simplemente porque estas personas no tienen oportunidades, no hay empleo. Y cuando hay una actividad importante, como es la venta, el trabajo informal, ¿por qué no regularla? Y así evitamos y bajamos los índices siniestros y nefastos de la delincuencia. Es curioso. Fíjense que la Junta de Protección Social ha tratado por todos los medios de ilegalizar los tiempos clandestinos. Y vean qué curioso. Por ejemplo, aquí en Limón se sabe, y no es un secreto para nadie, los que aplican la ley, los jueces, y todos esos están ahí porque sus padres se dedicaron a la venta de tiempos clandestinos. Como me dicen que me faltan apenas 3 minutos, aunque creo que a mí el tiempo me lo dieron un poco largo, quiero decirles así, rapidito, el tema es muy amplio, me hubiera gustado desarrollarlo más. Quiero decirles que hemos presentado un recurso de amparo que es el expediente número 20-0-2052-007CO ante la Sala Constitucional, donde el recurrente es el Sindicato de Trabajadores Informales y por cuenta propia, y la recurrida a la Municipalidad de San José en la persona del señor alcalde Johnny Araya Monge. Este recurso de amparo ya lo tiene un magistrado instructor para
darle curso el magistrado, el doctor Jorge Araya García. Lástima que ya no puedo extenderme para hablarles un poco sobre las repercusiones o la trascendencia de este recurso de amparo. Se me fue el tiempo en otras cosas porque pensé que era más. Sin embargo, estimada audiencia, hay un recurso presentado y que está en trámite y está en curso. Lo que queremos es, primero, que se ordene y que se regule la actividad de los trabajadores informales, que se les dé un trato igual como a todos los demás, porque no es posible, y si me regalan unos 3 minutos más, quiero aterrizar con la idea, no es posible que grandes transnacionales como Movistar, Colby, que depende de una institución del Estado, Claro, Tigo y otras transnacionales como esas y empresas nacionales se apoderen de los espacios públicos para hacer ventas. La Junta de Protección Social también con sus vendedores estacionados en nuestras calles, y a esto no se les persiga, pero aquella pobre mujer que vende verduras para llevarle el alimento diario a sus hijos, se le reprime, se le persigue, se le pasa a la fiscalía, y esto es lo que andamos persiguiendo nosotros con este recurso de amparo, que se haga luz en este túnel tan oscuro y que también se haga justicia, porque aquí se está quebrantando en forma flagrante el principio de iguales a la ley, y llegaremos hasta las últimas instancias para hacer respetar ese principio. Como les digo, se me fue el tiempo de mi pequeña disertación en otros tópicos. Me hubiera gustado ser más amplio en lo que es el recurso de amparo, que es como de 12 o 14 páginas, que creemos fue muy bien elaborado con la realidad que sufre este segmento de nuestra población. Y bueno, compañeras y compañeros, amigos y amigas que nos ven por redes sociales, que nos escuchan por Radio 16, agradecer muchísimo el espacio. Tal vez en otra oportunidad tengamos la opción de comentar más sobre el asunto, y si nos acompaña la suerte y si la providencia sí lo establece, que nuestro recurso de amparo sea declarado con lugar, yo creo que será un hito histórico. Buenas noches a todas y a todos. Muchísimas gracias a don Nelson Piedra, y muy valiosa su aporte y su exposición. Vamos a leer un poco lo que son los comentarios. Nos escribe Roque Montero, siempre atentos a escucharle. También nos escribe Javier Espinosa Rojas, excelente tema. Así que recordarles que nos sigan escribiendo y dejando sus comentarios en nuestro Facebook Live, sin dejar de lado el tema de hoy, Sindicato de Trabajadores Informales y cuenta propistas. Randall. Seguiríamos con el compañero don Gustavo Jiménez, quien plantearía un panorama general sobre la realidad laboral costarricense. Así que le damos 20 minutitos, don Gustavo, para que realice su exposición a partir de ahora. Y bueno, muchas gracias por el espacio. Yo intentaré ser breve, que uno siempre dice eso, pero a veces no lo logra. Y trataré de hacer como un panorama rápido, muy rápido, creo yo, del tema del crecimiento de la informalidad en Costa Rica y, bueno, también en América Latina, ¿verdad? Y sobre todo, hablaré al final un poquito de un caso que me ha resultado de interés en el último tiempo y que pues ahí me encuentro en investigación en este momento, que es relacionado a el trabajo informal relacionado a las plataformas digitales de envío de productos. Entonces, espero poder aportar a la discusión del día de hoy, que me parece muy importante en lo que se viene comentando. Tal vez, bueno, lo primero es decir que en la región latinoamericana, con el aumento de las políticas neoliberales en los últimos 40 años, pero bueno, sobre todo en los últimos 30 años, se ha dado una desregulación de la economía muy fuerte, ¿verdad? Se ha evitado un poco lo que decía el compañero Nelson, el ir
y querer pagar, ¿verdad?, a las seguridades sociales en los países, aportar estas cuotas, ¿verdad?, obligatorias o solidarias para que haya una distribución adecuada de los recursos y por consiguiente lo que ha habido es una concentración de la riqueza en algunos sectores, ¿verdad? Y esto ha generado como uno de sus consecuencias, entre muchas otras, ¿verdad? Un aumento exponencial de la informalidad en la región latinoamericana, ¿verdad? Esto para nadie es un secreto, ¿verdad? Cuando vamos a algunos países, o cuando íbamos a algunos países, lo podíamos ver como muy, muy fuertemente. Recuerdo, hace unos 12 años me tocó ir al Salvador, ¿verdad? Ver digamos, cómo esta economía era muy generalizada, ¿verdad? La mayoría de la población, o en México, las ventas en la calle, etcétera, ¿verdad? Pero en el caso en el país, pues no era tan constante, al menos en mi generación. Creo que en otras generaciones pudieron ver otra historia. Pero bueno, en los últimos años ha habido un aumento significativo del trabajo informal, que sobre todo lo notamos más digamos, en las ventas ambulantes, ¿verdad? Aunque hay otras modalidades, un poco como también comentaba ahora Nelson, ¿verdad? Tal vez la pandemia ha venido a enseñarnos un montón de cosas, ¿verdad? Pero previo a ella, ya un 53% de la población de América Latina se encontraba en la informalidad. Eso más o menos responde, según un estudio que hace Oxfam, más o menos unos 150 millones de personas, ¿verdad? En la región de América Latina que se encuentran en la informalidad previo a la pandemia, imagínense, ¿verdad? Esto seguramente si tuviéramos el dato más actual para la región sería aún más preocupante, ¿verdad? Lo que se estima o lo que estima Oxfam es que al menos en esta situación de pandemia, ¿verdad? Los últimos datos que yo he logrado revisar, que el 52 millones de personas podrían caer en la pobreza, ¿verdad? Y más o menos unos 40 millones podían perder sus empleos, lo que digamos que supondría más o menos, según lo que ellos mencionan, unos 15 años de retrocesos en las políticas de empleo en la región, y que evidentemente esto se va a ver reflejado de una forma muy gigantesca en lo que va a ser el impacto en el empleo informal, como ya mencionaba don Carlos. Son números grandes, ¿verdad?, de población. Ahí yo traigo algunos datos que podrían ser interesantes para ver el caso costarricense, y que entonces la importancia, ¿verdad?, de el garantizar buenas condiciones laborales para estas personas, porque sobre todo lo que notamos, lo que estamos notando con este crecimiento de la informalidad son las afectaciones que tiene esta población por la informalidad. Pero bueno, estas afectaciones no se dan de manera igual para todos y todas las personas que trabajan dentro de la economía informal, ¿verdad? Principalmente podemos ver afectaciones, ¿verdad?, en poblaciones jóvenes, donde para el 2016 un 62,4% de los jóvenes latinoamericanos tenían un empleo informal, respecto a un 52,5% con los adultos, ¿verdad? Es una población que mayoritariamente los jóvenes inician la etapa laboral en empleos informales, y es, digamos, más o menos un 70%, ¿verdad?, de los casos. El primer trabajo que tienen los jóvenes es un trabajo informal, y no todas estas personas jóvenes logran incorporarse a un empleo formal, ¿verdad?, según los datos que hay. Y otros porcentajes interesantes, ¿verdad?, u otros datos interesantes es que los autoempleados o autoempleadas, ¿verdad?, están ligadas a relaciones históricas de ingresos laborales bajos, ¿verdad?, donde cuando hay menores, por ejemplo, cuando hay niños, cuando hay mujeres, estos porcentajes aún son mayores, ¿verdad?, del tema de incorporarse al empleo informal al no tener otras fuentes de empleo que, digamos, los estados no logran generar en los países. Entonces, hay una gran cantidad
de personas, ¿verdad? Insisto, no para todas, para las mujeres es sobre todo mayor el tema de el acceso al empleo informal, ¿verdad? El no acceso a formalizar el trabajo. Y ahora les daré un dato interesante que es el tema de horas de trabajo que realizan dentro de la informalidad las mujeres, que me parece sumamente valioso. Entonces, bueno, ya para hablar de Costa Rica, más o menos en la región, ¿verdad? La OIT dice que en el 2019 los trabajos contra propicias o informales aumentaban más o menos 2% año a año, y siendo Costa Rica uno de los países donde el autoempleo y el subempleo crecía más dentro de los países de la región, ¿verdad? Y bueno, esto no podemos, digamos, no reconocer que se da en el marco, como les mencionaba al inicio, ¿verdad? Con unas políticas de concentración de la riqueza en unos pocos, donde el 10% más pobres solamente tenía acceso al 1,3% de la riqueza, en contraposición para el año 2013, y ahora es mayor, el 37% de las riquezas estaba en el 10% más rico, ¿verdad? Entonces, son escenarios de disparidad completa, y donde esto lleva dentro de estas lógicas, ¿verdad?, económicas, mucho sufrimiento también a las personas que no pueden acceder a recursos para cumplir sus necesidades básicas, ¿verdad? Y que tienen que optar por empleos con malas condiciones. Y bueno, para el caso actual de la pandemia en Costa Rica, en el primer y segundo semestre, imaginémonos que la tasa de ocupación pasó del 55,5% al 43,7%, ¿verdad? Para el segundo semestre, lo que significó pasar del 12,5% de desempleo a el 24% para la segunda mitad del año, ¿verdad? Ese fue un dato que sonó bastante. De hecho, cuando sacaron ese informe, el Instituto Nacional de Estadística y Censos. De igual manera, el subempleo creció en este mismo periodo, pasó del 10,3% al 20,5%, ¿verdad? Entonces, si sumamos esos datos de la informalidad, que más o menos para el segundo trimestre andaba en un 40%, con el subempleo obtenemos que un 60,3% de la población económicamente activa no contaba con un empleo formal, ¿verdad? Y muchas de las personas también, digamos, aparte de todo esto, ¿verdad?, vio mermadas sus ingresos por una legislación que se hizo para la reducción o suspensión de los contratos laborales, ¿verdad? Entonces, como vemos, el panorama para el primer y segundo semestre relacionado a la pandemia y con lo que tiene que ver con la informalidad era tétrico, por ponerle una palabra, ¿verdad? Y estamos hablando que para el tercer trimestre, que es el dato más actual, más o menos contamos con 1.023.000 personas en el empleo informal, mayoritariamente hombres, mayoritariamente el empleo informal es urbano, ¿verdad? Con casi 600.000 personas, 577.000 personas, y donde el principal sector de actividad donde está la informalidad es el sector servicios, con un 83,10% de la informalidad. Y ya para ir al que a mí me interesa, dentro de estos sector, el que tiene más porcentaje, el 35,3%, es lo que se denomina otras actividades de servicios, y ahí está incluido lo que tiene que ver con las plataformas de transporte, ¿verdad? Y voy a intentar seguir rápido para ver si logro terminar a tiempo, ¿verdad? Que quiero hablarles un poco de estas plataformas, ¿verdad? Pensemos en lo que son los servicios de venta de movilidad urbana, ¿verdad? Pensadas para personas pasajeras que no están reguladas por el Consejo de Transporte Público, ¿verdad? Pensemos en Uber, pensemos en Didi, en Driver, y ya después vinieron las variantes para el reparto de comidas o productos, ¿verdad? Y son un poco los datos que hay para estos tipos de plataformas, ¿verdad? Que de igual manera, como mencionaba Nelson, ¿verdad? No tienen una regulación tanto laboral como también para el pago de impuestos, digamos, directos. Entonces, para Latinoamérica, por ejemplo, el caso de Uber, para el 2016 generaba 500 millones de dólares, y ya para el 2018, según un estudio de Azura,
eran 2.000 millones de dólares, es decir, había crecido 1.500 millones de dólares en 2 años, ¿verdad? Y solo estamos hablando de la plataforma Uber, no de las otras plataformas, y ya estamos hablando que pasaron 2 años. Y con la pandemia ha sido notable que muchas de estas plataformas se han visto utilizadas aún más ante pues el lema este de que es en casa, ¿verdad? El tema es que no todo el mundo se puede quedar en casa y estas personas que no tienen empleo, que viven al día a día, tienen que salir a buscar sus ingresos y mucho de estos ingresos lo han visto generado a partir de trabajar o incorporarse a estas plataformas, ¿verdad? Y si bien para el caso costarricense no hay datos de cuántas personas trabajan en estas plataformas, es muy difícil de rastrear, lo que podemos decir es que más o menos para el 2019, yo diría que ahora el porcentaje es más, un 64% de la población del país, de la GAM al menos, perdón, utilizaba servicios como Uber, y que un estudio financiero, igual para el 2020, decía que para estas plataformas por lo menos 28.000 personas colaboraban, pero yo pensaría que hay muchísimas más personas, ¿verdad?, trabajando y, bueno, dependiendo de los algoritmos, ¿verdad?, que estas plataformas tienen para el desplazamiento, no tienen acceso a seguro, no tienen un montón de garantías laborales, digamos, que tendría una persona con trabajo informal y, bueno, y están exponiéndose ahorita con todo el tema de la pandemia y no cuentan con toda la legislación adecuada para garantizar su salud y trabajo, ¿verdad? Y bueno, tal vez ahí para ir cerrando, ¿verdad? Que me parece interesante, ya hay alguna iniciativa que es el expediente 21.567 en la Asamblea Legislativa, que ha sido una propuesta para regular estas plataformas, ¿verdad? Sobre todo pensando en las garantías laborales. Ha habido lugares como California, como Colombia, como algunos países en Europa, donde estas plataformas les han exigido que tome a estas personas que trabajan en las plataformas como trabajadores y trabajadoras para darle garantías laborales y no como se les conoce que son colaboradoras, ¿verdad? Que al final de cuentas es un poco omitir esa responsabilidad de garantizarles el empleo. Entonces es como algo que me parece interesante, digamos, interesante e importante de abordar, porque pues en medio de todo lo que estamos pasando, ¿verdad? Y en estas condiciones de informalidad, pues hay todo un sufrimiento de estas personas que trabajan y sus familias, ¿verdad? Por el tema de acceso a ingresos dignos y a tener servicios de calidad de salud y demás. Y por último, quería comentarles, ¿verdad? Que han habido varias organizaciones, varias manifestaciones de estas personas para un poco exigir esto, ¿no? A las plataformas, exigirles que se les reconozca el trabajo, ¿verdad? Adecuado, que se les reconozca las garantías laborales y demás. Y bueno, yo al menos la que conozco, sé que hay varias, pero hay una muy importante que es la Organización de Repartidores Unidos, que se está organizando en redes sociales y que hay varias personas ahí. Y también tienen varios grupos de Facebook muy interesantes donde cuentan sus anécdotas, esas personas, ¿verdad? De las cosas, digamos que desde su experiencia cotidiana viven como trabajadores informales en estas plataformas, ¿verdad? Entonces me parece sumamente interesante, pero también doloroso, ¿verdad? Ver todo lo que tienen que pasar estas personas por no tener por no tener garantizadas, ¿verdad?, derechos laborales mínimos y un poco esto es lo que ha generado, insisto, una economía que se basa, ¿verdad?, en la desregularización del empleo formal y en no querer, digamos, pagar, digamos, los impuestos, ¿verdad?, y las garantías sociales mínimas que pues beneficiarían no solamente a estas personas trabajadoras, sino a la sociedad costarricense y que vive en el país en general, ¿verdad? Muchas gracias, eso sería. Randall o Michelle, están silenciados. Michelle. Bueno, nada más decirles que sigan dejando sus comentarios y preguntas en nuestro Facebook Live. Ahí las estaremos leyendo prontamente. Randall. Muchas gracias a don Gustavo y a Michelle.
Así que iríamos ahora con la compañera Helen Serrano, quien nos dará su testimonio personal sobre la realidad laboral como su desempeño. Así que muchas gracias por estar aquí nuevamente, Helen, y pues le dejo los 20 minutos que tiene de exposición a través de Alternativas en Facebook y la 1590 en Radio 16 AM. Helen, nada más tienes el micrófono desactivado. Ya, ahora sí. ¿Ya me escuchas? Sí. Ok, bueno, buenas noches. Yo más que todo vengo como para contarle más que todo la experiencia que tiene uno como trabajador independiente. Lo difícil que es, digámosle, en realidad, pues hasta ponerse al día para poder trabajar uno y competir de una u otra manera, digámosle, como escribir una empresa, aunque sea microempresa, escribirla como vos quieras, pagar seguro de trabajador independiente, porque obviamente, ya al vos no tener un patrón, no tener una fianza, pues tú eres tu propia fianza, tú tienes que echar para adelante, igual la seguridad social de ahí no te apoya a vos en nada, tienes que competir con empresas grandes, digámosle, yo trabajo en lo que es la textil, y eso es difícil, puesto que uno no tiene el capital. Las empresas grandes obviamente tienen todos los capitales, todos los recursos, y uno no puede competir con ellas de ninguna manera. Entonces hay mucho que uno necesita y digamos, no, por el trabajo de uno no está apto para un préstamo, no está apto tampoco para decir, bueno, vos sos, vivís en riesgo social, te vamos a ayudar por parte del gobierno. Entonces de ahí uno tiene que ir como dice uno coloquialmente, a coyol quebrado, coyol comido, porque de ahí, si usted hoy no trabajó, pues no tiene su salario. Si usted no trabajó una semana, pues de ahí, esa semana igual hubieron los mismos gastos, hubieron los mismos recibos, hubieron todo lo que tiene cualquier persona. Igual una semana puedes trabajar bien, y bendito sea Dios por eso, pero la otra semana no tiene nada. Un trabajador independiente tiene la desventaja que, digámosle, pues de ahí, obviamente no tener patrón, no tiene aguinaldo, no tiene sus vacaciones. Y si uno tiene vacaciones es porque no tiene trabajo, cosa curiosa, entonces tampoco puede irse a vacacionar, porque si no tienes trabajo no tienes el dinero para irte a vacacionar. Es muy complicado y yo siento que necesitamos pues que nos vuelvan a ver. Yo me imagino, en el caso mío, que bendito sea Dios, puede poner la empresa pues al día para poder de una otra manera tratar de competir y sobrevivir. Y yo no me imagino la gente que trabaja en la calle, o sea, que tiene que ir a vender sus cositas y que de ahí que una persona la muy y pues llegue y se las quite, tal vez esa persona con mucho esfuerzo vino y compró un poco de cosas para revender y ganarse algo ese día. Y la municipalidad pues de ahí legalmente pues tienen el derecho de quitárselo, le quitan lo que tiene y ahí perdió todo, la inversión, no ganó nada y que le va a dar de comer a sus hijos ese día, porque desgraciadamente estamos hablando que es diario, que esas personas viven. O sea, es difícil. Yo entiendo que hay todos tendríamos que ponernos al día y ponernos a regla y de todo, pero no todos tienen la capacidad económica para hacer eso, o no todos pueden decir voy a ir a pagarle a la caja un seguro de trabajador independiente, porque tal vez no tienen la capacidad económica, pero si esa persona se cayó, se quebró un pie, pues ¿qué va a hacer ese mes? ¿Me sirve esto si está quebrado? ¿De dónde va a ir su familia? Por eso es que, digamos, el sindicato hemos querido buscar alternativas de pólizas grupales, de alguna manera poder meter a un grupo extenso, tal vez una póliza, la caja que nos ayudara o así, para de una otra manera estar un poco protegidos. De todos modos, como dijo el licenciado, de una otra manera, pues eso ayudaría a la misma caja, porque ahí estaríamos generando los mismos, todos pagando, ¿verdad? Que al último, que los beneficies a todos. Pero sí es difícil porque en realidad nosotros estamos solos. No tenemos nadie que nos ayude, porque obviamente pues de ahí las instituciones bancarias no nos van a ayudar. El gobierno no nos ayuda, pero sí igual, todo igual sigue subiendo, igual te cobran la luz, te cobran el agua, te cobran todo, sin importarle si vos ese día vos trabajaste o no. Igual y de ahí hasta lo más mínimo. Un día esto es una amiga me dijo, voy a hacer empanadas para ir a vender ahí por la feria. Le digo, pero si te agarran, te las quitan. Y ahí no vendiste las empanaditas ni nada.
y es una muchacha sola, digámosle, ese día me estaba hablando ella. Entonces, es difícil porque uno en realidad no haya cómo ayudar a esas personas. Y tampoco uno les puede decir, mira, pero te puedes pagar seguro, puedes ponerte al día, puedes ponerte a hacer esto, puedes ponerte, porque de ahí, inscribir una empresa como tal lleva sus costos, y la competitividad ahora es demasiado, o sea, ahora desgraciadamente todos los insumos suben, pero los precios no suben. Vos, bueno, en el caso mío, la ropa tiene demasiada, o sea, hay demasiada, ¿cómo lo explico? Es muy barata en realidad. Hay mucha, por todo lado hay mucha ropa y todo, pero eso lo pueden hacer empresas grandes. No es lo mismo una empresa pequeña que tal vez, por decirte algo, como experiencia propia, yo fui y compré 3 metros de tela, hice, por decirte algo, 3 buzos, no los puedo vender al precio que una empresa grande que fue y compró 2 rollos y medio, hizo 3 buzos y los puede vender súper más baratos que yo, porque obviamente todo le salió más barato. Entonces, no hay competitividad, o sea, nosotros no podemos competir, no podemos salir adelante así, y como te digo, ninguna institución nos va a ayudar, porque ningún banco va a prestarle dinero a usted para que usted ponga tal vez un chinamito en algún lado. Y si nos obligan a trabajar en la calle, como los trabajadores independientes que hay, pues los que no son inscritos, los que no han podido inscribir su empresa y tienen que tirarse a vender a la calle porque la situación los lleva así, y ahí están todavía peor, porque ahí no van a hacer nada, lo último del cansancio, no hacen nada, porque ahí, si la MUNI les quitó eso, como te digo ese día, o se cayeron o se enfermaron, que Dios quiera que no se enfermó cualquier persona por la gripe, por lo que fuera, por cualquier cosita, si no tienen seguro, solo el hecho de ir a la caja ya es un problema, porque te van a hacer una cuenta, te van a hacer una factura que vos tarde o temprano vas a tener que pagar o dejarla ahí porque no tenés para pagar, pero necesitas el seguro, pero tal vez esa persona en realidad no va a poder pagar un seguro. Por eso es que hemos creado el sindicato y queremos hacer cosas buenas por la gente, porque en realidad sabemos lo que es estar sin una garantía social, sin un patrono que en diciembre te dé un aguinaldo, sin que alguien te diga, mira, tenés tu aguinaldo, pues irte de vacaciones de tal fecha a tal fecha, perfecto, no pasa nada. En mi caso de ahí, yo en veces trabajo 12, 13 horas diarias, porque cuando hay trabajo tengo que trabajar. Como puede que dure 3, 4 días sin trabajar, pero esos 3, 4 días igual nadie me los va a pagar. Igual yo los perdí. Yo que estoy, como te digo, en regla, he tratado de poner la empresa en regla, obviamente nunca voy a poder competir con las demás empresas, pero lo he intentado. Ahora las personas que están en la calle, que no pueden competir, que tienen que dar de comer a sus hijos, a sus familias, o sea, es increíble lo solos que estamos. Y sí se entiende que la MUNI tenga que actuar como tenga que actuar y todo, las leyes y todo, pero sí siento que si el gobierno y las autoridades se ponen de la mano con nosotros de una u otra manera, podemos ayudar a más personas, tanto a los vendedores ambulantes, ayudarlos a tener por lo menos algo que les ayude a ellos. O sea, todos tenemos derecho a comer y todos tenemos derecho a vivir. Y para desgracia de los pobres, porque así es, los recibos, las deudas, la comida, todo sí. Nada para, nada se detiene, nada, o sea, porque yo no trabajé hoy, no me van a cobrar menos luz, no me van a cobrar menos agua. Mis hijos no van a dejar de pedir comida, igual todos estamos igual. Es un derecho básico, es simplemente subsistir. Y es difícil subsistir cuando no hay ningún gobierno que te apoya, o sea, no hay una institución que te apoye. No hay nadie que te va a apoyar, tenés que hacerlo sola o solo. Y como te comento, hay demasiada gente en este momento que está en peores situaciones, mucho más obviamente con la pandemia se ha bajado demasiado el trabajo, se ha bajado demasiado todo. Hay personas que tienen que subsistir con 2.000, 3.000 colones diarios, que eso es casi que imposible. Y eso si les va bien si lograron vender algo. Entonces son cosas que en realidad queremos, pues de una otra manera, hacer ver a las personas que sí, que tal vez hasta uno mismo va por media calle y uno, pues, pucha, en medio de San José trata como de pasar de medio de todo el mundo, porque estos vendedores que se le atraviesan a uno, pero igual tienen derecho ellos a comer como nosotros. No tiene la ventaja que tal vez una persona estudió y tiene su garantía social, tiene su buen trabajo, bendito sea Dios, pero hay gente que no la tiene, no tuvo esa ventaja y tiene que vivir con lo que tiene, con lo que tiene que subsistir. Por eso nosotros queremos, pues de una manera ver cómo se puede hacer. Yo creo que entre todos es más fácil y
y más factible ayudarnos entre todos. Igual al gobierno mismo le sirve, como dijo el abogado, le sirve mucho que tanto vendedor, pues de una otra manera, tal vez, no sé, un consenso, no sé, alguna manera de que el mismo gobierno con la caja nos ayude a que ellos se pongan un poquito que si, pues chicas, se enfermaron, que si tienen una necesidad, o no sé, tiene que haber una manera de que todos podamos subsistir de manera razonable. Porque que una persona venda en la calle no le hace menos para nada, simplemente es que las circunstancias de la vida lo llevaron a eso y no va a poder ponerse en línea ni competir con un supermercado que tiene todas las garantías y tiene todo el espacio para poner sus producticos ahí y nadie le va a quitar nada, porque es difícil en realidad, o sea, es difícil, ellos compran simplemente sus cositas o venden sus cositas y muchas veces la misma municipalidad se las quita con toda la ley, yo no estoy diciendo que no, pero ahí las terminan botando, las terminan dejando ahí, esa persona perdió su plata, perdió su día, y tal vez no su plata, tal vez perdió la inversión y ya, porque de ahí los vendedores ambulantes con lo que van vendiendo van comprando para el día siguiente, porque así es, y si ese día le quitaron todo, ¿con qué va a comprar para el día siguiente? Y es un círculo vicioso, eso es un círculo que no va a parar, porque desgraciadamente no todas las personas tenemos las posibilidades que tienen otras personas. Como te digo, bendito sea Dios, yo puedo poner mi empresa al día y todo, y aún así es difícil porque hay semanas que uno tiene trabajo y semanas que no, y todas las semanas se vive. Entonces, es complicado, es una manera tal vez de nosotros tratar de concientizar a las personas de que en realidad, pues de ahí, si nosotros pudiéramos hacer algo entre todos, pues hasta sería más sencillo para todos, porque nos ayudaríamos y veríamos que somos todos personas que al fin de cuentas buscamos lo mismo, vivir y dejar vivir en paz y trabajar y sacar adelante a nuestras familias, como Dios manda, pero sí es duro lo que es un trabajo informal, sí es duro lo que es un trabajo, pues sí, que esté inscrito en tributación y todo igual, tiene sus gastos, tiene sus cosas. Como te digo, si una persona como yo en mi caso, aunque yo pague seguro trabajador independiente, yo me incapacito 2 días porque me enfermé, eso a mí no me lo va a pagar el gobierno, porque mi patrona soy yo, me lo tengo que pagar yo, pero si yo me incapacité, no trabajé, no generé. Entonces, al último de cuentas, igual, perdí yo ese tiempo, o que sea por enfermedad lo perdí, igual nadie me respaldó en ese momento. Entonces, sí es duro, porque vos tenés que hacerte tu aguinaldo, tus vacaciones, tu todo. Tú estás sola en todo y solo, estamos solos en eso, no hay manera, y de ahí, desgraciadamente, si uno va a pedir un préstamo, pues obviamente por la cantidad de dinero que uno genera, pues no es apto para un préstamo, pero tampoco es apto para ir a una institución benéfica, porque de ahí tampoco está uno tal vez en pobreza extrema. Hablo de los que estamos, digamos, inscritos. Ahora los que no están inscritos, que la ven peor que uno, porque obviamente les va a costar más competir, y aparte, ¿cómo van a competir si están en la calle tal vez trabajando y vendiendo sus cositas? Ya eso no se llama competir, se llama subsistir. Entonces sí es una cuestión más que todo, yo creo que de concientización, de tocarnos de todos el corazón y ver que de alguna u otra manera podemos hacer algo y ayudar a las personas que en realidad lo necesitan. Tal vez, como dice el mismo abogado, pues de eso nos ayude a bajar la tasa de delincuencia y todo, porque si dejamos trabajar a la gente, si no les quitamos sus cositas, si los tratamos de poner en línea o por lo menos escribirlos en alguna organización que sepan, esta persona vende tal cosita, esta persona vende tal cosita, y así, pues de ahí, estarían ocupados. Pero si les quitamos la oportunidad de defenderse, pues de ahí, no los estoy justificando, pero tienen que comer. No estoy de acuerdo, obviamente, con que hagan algo inadecuado, pero sí siento que si pudiéramos ayudar de alguna otra manera a muchos muchachos, a muchos señores, señoras que andan ahí, pues de ahí, obviamente todos estamos en el mismo barco, en realidad, y tenemos que buscar la manera de ayudarnos. Por eso el sindicato quiere hacer convenios con la caja, quiere hacer muchas actividades, pedimos a Dios que nos guíe en realidad para poder ayudarnos entre todos, porque todos sabemos lo que es no tener ese factor de un patrón detrás de nosotros, de un aguinaldo, de, como te digo, vacaciones, de seguridad social, de que si tú no trabajaste 2, 3 días, pues perfecto, no pasa nada, igual te van a incapacitar. O sea, son demasiadas cosas que solo las personas que trabajamos por cuenta propia lo sabemos. Porque sí es duro competir, sí es duro poner una empresa al día, es duro. Y eso te comento como que ya yo lo logré, bendito sea Dios. Hay muchas personas que lo han logrado igual que yo.
pero las que no han podido, de ahí, es difícil para ellos. Yo les agradezco mucho el espacio, les agradezco que me hayan escuchado. En realidad, espero que esto nos sirva más que todo para ver si podemos de una u otra manera ayudarnos entre todos y ver que hay que todos necesitamos comer y todos necesitamos subsistir y en la medida de lo posible, entre más nos ayudemos, pues de ahí, va a ser mejor para todos. Les agradezco el espacio y ahí estamos a la orden en el sindicato para cualquier consulta. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Helen Serrano por su aporte y verdaderamente, como lo menciona Helen, es cuestión de colaborarnos entre todos. O sea, no todos tenemos las mismas opciones para poder subsistir. Entonces, bueno, agradecerle el aporte a Helen Serrano y también recordarles que nos pueden dejar sus consultas y comentarios en nuestro Facebook Live y también darle el pase a el compañero Carlos Díaz Venegas. Así que bienvenido a Alternativas, don Carlos. Nada más que tiene desactivado el micrófono. Excelente. Muchas gracias. Bienvenido. Sí, buenas noches a todos y a todas. Mire, el conflicto de la informalidad y el cuentapropismo es tan grande, tan grande, tan grande que ni siquiera tenemos claras definiciones. No sabemos en qué consiste la informalidad y el cuentapropismo. Generalmente tenemos la visión o la idea de que el vendedor informal o el trabajador informal es el que está en Avenida Central, Avenida Cuarta, ahí con una, vendiendo, ¿cómo se llama? Cositas ahí, tiliches, y eso llamamos vendedores informales. La informalidad es muchísimo más grande que eso. Es decir, los que vivimos en barrios urbanos marginales, todos conocemos y hasta tenemos nuestra vendedora de tiempos predilecta, nuestra rifera, que no dejamos de comprarle un numerito cada semana. Y también está el pulpero, el peluquero, el hojalatero, ¿cómo se llama? El que nos ayuda a darle mantenimiento a la casa, ahí un poco de albañilería, un poco de fontanería, un poco de electricidad, y etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, por ejemplo, han salido a relucir a raíz de esta malograda por dicha ley de la pesca de arrastre, están todos los trabajadores de la pesca artesanal. Esos son trabajadores informales o cuentapropistas. En realidad, el nombre que nosotros deberíamos de manejar es el de trabajadores autoempleados o trabajadores autónomos. Porque el trabajador autónomo o el autoempleado, como es el caso de la compañera que nos habló ahorita, Helen, lo que buscan es tener salario. Que no nos llamemos a engaño con esos nombres tan bonitos y pomposos que dicen de microempresarios o de pequeñas empresas, o ahora utilizan un nombre bastante simpático que es el de emprendedores. Es decir, el trabajador autoempleado o autónomo lo que busca es tener un salario. Ese es el objetivo final. El salario es la parte de la producción que le permite a usted alimentarse, reproducirse, tener su salud física, tener acceso a la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Y la ganancia es otro concepto. La ganancia es lo que le permite ir a ver a usted el Mundial a Moscú, que eso la tiene muy poca gente. O ir ahora a Arabia Saudita, no sé dónde va a ser el próximo campeonato mundial. Ese es el que tiene ganancia, que es en realidad el empresario. Es el empresario. El trabajador autónomo o autoempleado lo único que busca es un salario. Y hay condiciones, hay estadísticas que se manejan en el sentido de que el salario tiene que haber un mínimo, creo que lo llaman mínimo, un minimorum, para que sea suficiente para mantener el mínimo de calidad de vida, el mínimo de condiciones para poder vivir decentemente.
Pero resulta que este sector de la economía, este sector de los trabajadores, que como ya hemos visto es muy numerosa, tiene un grave error, un grave problema, que es que todavía no ha accesado al Código de Trabajo que han tenido la suerte los trabajadores subordinados de accesar desde 1942. O sea, el Código de Trabajo, como vieron ahora el comentario de Helen, no ha llegado a la inmensa mayoría de trabajadores de este país. No existen aguinaldos, no existen vacaciones, no existe ningún tipo de seguridad social. Y cuando se da esta seguridad social, se accesa a la seguridad social, se accesa con grandes asimetrías. O sea, un trabajador subordinado se presenta a trabajar y le deducen de la planilla su seguro social. ¿De cuánto es la deducción? Bueno, una parte proporcional a su ingreso. Si un mes ganó 1 millón de pesos, paga por 1 millón de pesos, pero si al mes siguiente bajó su salario a 500,000 pesos, este trabajador pagó por 500,000 pesos. En cambio, el trabajador cuentapropista o como lo queramos llamar, paga una cuota fija. No importa cuánto haya sido su ingreso. Pero además de eso, tiene la desventaja de que si por alguna razón no puede producir durante ese mes, él sigue manteniendo la deuda. Y si por alguna razón no produce durante 3 o 4 meses, él acumula una deuda con la Caja del Seguro Social, que si paga 30,000 pesos en 4 meses, estamos hablando de 120,000 pesos. Se va metiendo, enredando en sus propios mecates de manera tal de que llega un momento en que ni puede pagar ni puede recibir asistencia médica. Y así en todo, así en todo. Es decir, por ejemplo, si una persona como Helen pusiera un negocito donde ella pueda recibir costuras y pueda vender ropita hecha por ella, de repente le caen cosas como la municipalidad exigiéndole patente. Y la patente ha sido una cosa que no han tenido los que han llamado los profesionales liberales, gracias a la organización. No es que esté en contra de eso, estoy a favor, claro que estoy a favor. Por ejemplo, un abogado se va a Río Cuarto de Grecia, que es el nuevo cantón, y pone su oficina y él no tiene que presentarse a la municipalidad a pedir patente. Ya está, es decir, él pone la oficina y punto. En cambio, Helen se va al Río Cuarto de Grecia, pone una ventanita donde recibe costura y rapidito nomás le cae la municipalidad. Pero con este advenimiento de la municipalidad vienen otros cambios. Por ejemplo, si estamos hablando de una casa de habitación que se convierte en negocio, de repente una pequeña verdulería para sobrevivir, entonces le cambia el uso del suelo, le sube el impuesto de la renta, el impuesto de bienes inmuebles. Lo agarra el ICE, la compañía Fuerza y Luz, y le cambia el uso de electricidad residencial a electricidad comercial. Lo mismo el agua y la telefonía. O sea, usted empieza quedando. Usted no tiene opciones de nada, nada más que pague, o no haga nada, Porque existen ese montón de asimetrías. Es decir, existe un problema seriosísimo que al no existir, al no haber regulación, al no haber, como existe en España, un código de trabajo del trabajador autónomo, al no haber legislación, lo que existe es que de repente Helen, en lugar de ser una pequeña costurera que tiene su maquinita y hace un esfuerzo por mantener a su familia, es una empresaria. Y de feria le dicen microempresaria y mucha gente termina creyéndoselo, cuando en realidad es una persona que lo que está buscando es obtener su salario.
Eso es de lo que andamos detrás los trabajadores autónomos o los trabajadores autoempleados, de salario, de salario. Y el concepto de salario es un concepto que no es igual, ni mucho menos parecido al de ganancia. Es decir, como le decía, el Código de Trabajo promulgado en 1942 no existe para ese millón y resto de personas que hay en condiciones de ser trabajadores cuentapropistas. ¿Detrás de qué andamos? Bueno, primero que tampoco existe, y nosotros en esto estamos claros, que es la cultura organizacional. Porque ¿dónde se organiza la gente? Donde es más fácil. ¿Por qué es que el sindicalismo está, digamos, más o menos arraigado en el sector público? Porque ahí es más fácil. Es decir, ahí hay, digámoslo así, conquistas a la vista. Conquistas o ¿cómo se llama? Plan de reivindicaciones a la vista. Hay un patrono, podemos hablar de ¿cómo se llama? De hacer una convención colectiva, etcétera, etcétera, pero nosotros no podemos organizar a la gente diciéndole, mira, es que vamos a pedir un aumento de salario, o vamos a pedir condiciones, mejoras en nuestra condición laboral, porque el patrono, como decía Helen, es ella misma no se puede pedir un aumento de trabajo, de salario. Entonces, la cultura organizacional no se ha dado en este sector, porque es muy difícil. Como decía yo al principio, le cuesta mucho que la gente se aglutine alrededor de perspectivas o esperanzas o de objetivos así como demasiado, como dicen popularmente, de mucha hablada. Entonces nosotros en el sindicato hemos planteado, bueno, algunas cuestiones inmediatas. Ya por dicha, logramos presentar este recurso de amparo, que de pegar, pues lograríamos nosotros eventualmente tener una mayor capacidad organizativa en el sector de los vendedores ambulantes, que como les digo, no es solo ese sector, esa es una parte visible, es la parte más visible de la informalidad, pero no es el único. Tenemos que llegar a un acuerdo con la Caja del Seguro Social para que nosotros tengamos la posibilidad de emplanillar a la gente y que la gente pague de acuerdo a sus ingresos, y que si por alguna razón un mes no puede pagar, se saca de planilla, como hace cualquier trabajador subordinado. Usted deja de trabajar hoy en una empresa y ni siquiera se preocupa. En cambio, si yo no pago hoy, tengo que ir a hacer fila, a ponerme a desafiliarme, y para desafiliarme tengo que pagar, y si no y etcétera. Si ya Helen, como Helen está inscrita en tributación directa, tiene que irse a retirar de tributación directa para retirarse también del seguro, y que no se le convierta en una carga económica. Es decir, las asimetrías que tenemos con el sector laboral formal subordinado es tan grande que no tiene ni punto de comparación. Conste, aclaro por si se presenta, nosotros estamos de acuerdo y estamos dispuestos a defender los logros y las conquistas laborales que tiene el sector subordinado, sea público o privado, porque nosotros no aspiramos a que ellos pierdan esas conquistas. Nosotros lo que aspiramos es que nosotros tengamos también los mismos derechos que ellos tienen. Y entre más derechos tengan ellos, mayor será nuestra aspiración, porque eso de creer de que el triunfo del sector informal es que el sector laboral, digamos los maestros, pierdan derechos, eso es lo más absurdo. Nosotros estamos dispuestos a defender esos derechos de los maestros y del sector público,
a capa y espada también, porque eso es la aspiración nuestra, no que ellos lo pierdan, sino que nosotros tengamos los mismos derechos que ellos tienen. La organización es muy difícil, porque es muy difícil. El grave problema que padece nuestra organización es que no tenemos recursos económicos, no tenemos el sindicato, como bien lo dijo el presentador de este programa al principio, es la organización de los trabajadores independiente de patronos para lograr conquistas laborales. Y eso se logra, la independencia se logra si nosotros tenemos también la independencia económica. Si un patrón nos financia y ya no seríamos independientes. Y esa es la parte más difícil de lograr en este momento, que es el sentido de pertenencia. Hay gente que ni siquiera sabe que es pobre. A mí la gente me dice, ¿cómo es posible? Si hay gente que no sabe que es pobre, no sabe que le están violando derechos humanos fundamentales, no sabe que le están creando asimetrías con el resto de los trabajadores. Él es una persona totalmente igual a cualquier otro trabajador. Inclusive la lucha nuestra empezó hasta para inscribirnos en el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué es razón? Porque el Ministerio de Trabajo considera que un sindicato es solo de trabajadores subordinados. Y todo el nombre derivó por cambios que tuvimos que hacer para adaptarnos a la ley laboral, porque nosotros queríamos ser un sindicato de desempleados y trabajadores informales, pero el desempleado no puede organizarse en sindicatos, parece mentira, no tiene derecho a hacerlo de acuerdo a la ley laboral de este país. Entonces, las tareas son muchas. Creemos, por ejemplo, que llegar a convenios, porque Helen planteaba una cosa que a mí me parece muy importante, que es el derecho que tiene todo ser humano de entrar a la formalidad. No siempre estaremos contentos de la informalidad. No siempre tenemos que es decir, la aspiración nuestra es que el trabajador vaya aprendiendo estrategias de cómo pagar impuestos, de contabilidad, de problemas estos de municipal y etcétera, etcétera, etcétera. La lucha es grande y es difícil porque es, como le digo, no es lo mismo llegar a una empresa donde todos los trabajadores entran a las 8 de la mañana y usted está desde las 7:30 invitándolos a que se incorporen al sindicato, a ir a lugares donde el trabajador está, no está, no sabemos si va a estar. Lo primero que le preguntan a uno, ¿y qué? ¿Usted nos va a dar trabajo? Es decir, no tienen la conciencia de la organización como el instrumento para mejorar su condición laboral. Y por ahí tenemos que empezar. Bueno, yo les agradezco mucho el tiempo que me han dedicado. Yo creo que ya lo agoté, ya por ahí vi una notita. Les agradezco mucho y espero que nos sigan invitando, porque este tema, como decía Nelson, es muy grande. Es bastante más grande de lo que se imagina la gente. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias a don Carlos Díaz. Tenemos una pregunta de parte de la audiencia que nos dice: ¿cuánto es en Costa Rica el porcentaje de trabajo formal? Entonces, ahí dejamos... ¿Formal o informal? Formal. Sí, anda como en el 40% de la población económicamente activa. Ok, bueno, ahí dejamos esa pregunta. Vamos a dar un espacio extra, pero primero le voy a dar la palabra a Randall. Así es, muchas gracias Michelle, muchas gracias a todos los que han compartido, a usted quien nos escucha a través de la 1590 en Radio 16 y en nuestra página de Facebook. Lo invitamos para que aproveche los invitados de esta noche, realice sus preguntas, comentarios, sugerencias. Para eso está el programa para usted, para que pueda interactuar con nosotros y aprovechar estas 2 horitas. Así que le voy a dar la palabra a Luis Ángel Salazar Panga.
para después darles unos minutitos a ustedes también para ir cerrando con ideas en el programa y respondiendo tal vez algunos comentarios que nos vayan dejando. Panga. Muchas gracias, Randall. Y ante todo, muchísimas gracias a la expositora y a los expositores. En verdad, muy pocas veces he aprendido tanto como esta vez. Y porque uno está acostumbrado a la teoría, ¿verdad? Entonces va a los libros, va a las clases, va a las conferencias, va a las charlas, etc. Pero sentir así el testimonio vivo, el testimonio legítimo, el testimonio que sale del corazón, más que de la mente y mucho más que de cualquier otro cálculo ni cosa por el estilo, sino que es lo auténtico, lo que se siente realmente, ¿no? Y algunas veces me daban ganas como de llorar, algunas veces me daban ganas me da un colerón terrible con todo lo que está pasando, ¿verdad? Y algunas veces siente uno como impotencia, ¿verdad? Otras veces más bien se llena de fuerza y esto es lo que quiero aprovechar, ¿verdad? La fuerza que esta clase de actividad genera realmente, ¿no? Y yo pienso que la audiencia, me permito reflexionar un poquito en ese sentido, creo que he ganado muchísimo con este programa, ¿no? Porque realmente ha tenido la oportunidad como bien dice don Carlos, de darse cuenta de algo, posiblemente muchos se han dado cuenta de algo que no se habían dado cuenta antes, ¿verdad? De los grandes problemas que tenemos en este momento, de los grandes problemas que incluso se van acrecentando día a día. Porque si tuviésemos un sistema que realmente se preocupase por los seres humanos, si tuviésemos un sistema realmente preocupado por el bienestar integral, como ya lo señalaba el compañero abogado, que destaca el artículo 50 de la Constitución Política, es un deber del gobierno de la República velar por el bienestar integral de todos los habitantes del país. Si tuviésemos un gobierno motivado por ese mandato, y ojo que es un mandato constitucional, otro gallo cantaría, es decir, viviésemos entonces en una sociedad integralmente mejor, porque debemos recordar que vivimos en un país inmensamente rico. Si estuviésemos viviendo en el desierto, si estuviésemos viviendo en qué sé yo, en un país allá, al puro norte, donde aquel frío espantoso, etcétera, etcétera, si estuviésemos viviendo en otra latitud, pues estamos viviendo en Costa Rica, que es un paraíso. Incluso se vende turísticamente hablando como un verdadero paraíso, ¿verdad? Y es que lo es. No nos hemos dado cuenta de los recursos naturales bellísimos que tenemos, no nos hemos dado cuenta de los recursos culturales, no nos hemos dado cuenta de los recursos humanos, no nos hemos dado cuenta de los recursos incluso ambientales que tenemos hasta el momento, ¿verdad? Que se están deteriorando día con día. Y entonces, ¿cómo va a ser posible que viviendo en el paraíso vivamos a título personal cada día más arruinados? Y esto, cuando digo cada día más arruinados, es que la ruina nos está cayendo a todas y todos los trabajadores. Este país está al revés realmente, y está totalmente con las patas arriba, como decía por ahí Eduardo Galeano, si mal no recuerdo, en aquel libro, era El mundo patas arriba, ¿no? Y los buenos les cae toda la ley encima, los malos en cambio no, ¿verdad? Los malos están totalmente protegidos. Es una cosa rarísima. Por ejemplo, se nos viene atacando a los empleados públicos porque tenemos una vida un poquito más desahogada, ¿verdad? Y resulta que yo les digo a aquellos que nos atacan, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? ¿Cuál fue el pecado que cometimos? Simplemente seguir las normas que nos dictaron. ¿Qué nos decían cuando estábamos chiquitillos? Por ejemplo, ¿verdad? En el caso de los empleados públicos o empleados universitarios, por ejemplo. Pero a todo el mundo nos decían lo mismo, ¿verdad? Si quieres superarte, si quieres subir socialmente, ¿verdad? Si quieres escalar la escala esta en la que nos tienen sometidos, ¿verdad? Lo que debemos hacer es estudiar, ¿verdad? Estudiar, trabajar, trabajar, etc. Y ahí entonces se nos va estimulando, ¿verdad? Bien, entonces en la universidad, por ejemplo, ¿qué es lo que ha hecho la gente? Eso, ¿verdad? Estudiar, y estudiar muy duro. Y entonces la universidad, como es un patrono justo, pues va premiando, le va dando entonces estímulos a la gente para que vaya para arriba. Bueno, entonces ya llegan ahí
después de 30, 35, 40 años, ¿verdad? Bueno, Gustavo que está en ese proceso, pero ahora va a ser mucho más difícil definitivamente, ¿no? Después de larguísimos años, y Gustavo conoce muy bien la dinámica universitaria, ¿verdad? No es que le dan un premio todos los años, no, es que hay que ganárselo, ¿verdad? Estudiando en acción social, en docencia, en investigación, en un montón de cosas más, de actividades, ¿verdad? Escribiendo, dominando idiomas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y ahí entonces se le va dando el estímulo adecuado, ¿no? Ahora, eso en el caso, repito, del empleado público. Y al empleado público se le ha venido encima toda la rayería, ¿verdad? Le ha caído encima todo. Somos los malos, definitivamente, ¿no? Pero en cambio, ¿qué pasa con aquellos que se dedican al delito? Y al delito en grande. No me refiero al que reparte marihuana y el menudeo, ¿no? Sino al que maneja, por ejemplo, el asunto del mercado de las drogas a nivel nacional e internacional. Esos son grandes millonarios que jamás irán a la cárcel. ¿Qué sucede con los que a gran escala evaden impuestos? Intocables totalmente, ¿verdad? ¿Qué sucede con los que a gran escala manejan el vicio en general, ¿verdad? Casinos. Recuerdo que en el tiempo mío, y don Carlos supongo que lo recordará, nuestros padres nos enseñaron que los juegos de azar eran prohibidos totalmente, ¿verdad? Incluso mi papá me decía, mire, el póker, ¿verdad? Es un demonio definitivamente esa cosa, ¿verdad? Los dados son terribles. Y resulta que ahora hay grandes casinos por todo lado, ¿verdad? Y se estimula a la gente para que vaya a los casinos, ¿verdad? En aquel tiempo, repito, y aún en televisión, y para qué campeonatos de póker en televisión, por ejemplo. Es decir, el vicio, entonces, todo lo que nos enseñaron como al margen de la ley es lo que está de moda ahora, ¿verdad? Ahora, y me estaba refiriendo a la gente que tiene patronos. Pero ¿qué pasa como ustedes lo acaban de demostrar, la gran mayoría de la gente que se va quedando sin patrones, y sin una dependencia con alguien, con un patrono? Bueno, y de feria nosotros, que teníamos cierta seguridad, comillas, nos están obligando a hacer lo mismo. Es decir, las universidades se está dando una gran lucha para privatizar todo el Estado costarricense, definitivamente, incluso la educación. Bueno, la educación no es, para nadie es un secreto que se han ido privatizando aceleradísimamente. Cuando yo entré a la universidad no había universidades privadas. De pronto a Malabasi, conozco muy bien la historia, ¿verdad? Guillermo Malabasi Vargas, se le ocurre hacer una universidad privada, se le ocurre no, ¿verdad? Entonces la Huaca, y a partir de ese momento ahora son como 50 y resto de universidades privadas, ¿verdad? Y a las universidades estatales les van quitando fondos año con año, y Gustavo lo sabe muy bien, ¿verdad? El FES cada día lo reducen más y quieren que entonces nos dediquemos a la venta de servicios y ojalá reducir todas las garantías laborales, etc. Repito, esto para la gente que tiene pasión, ¿verdad? Bueno, llegará un momento en que nos convertirán a todos en cuentapropistas, llegará un momento en que nos convertirán a todos en simplemente trabajadores informales. Eso es lo que quieren. Los que manejan el sistema son tan perversamente idiotas, diría yo, que quieren concentrar toda la riqueza en un pequeñísimo grupo, ¿verdad? No importa que se arruine todo el mundo. Y llegará un momento en que se quedarán ellos nada más con la plata y todo el mundo muerto de hambre, ¿verdad? Porque de feria, y con eso ya voy terminando, el sistema capitalista es, y esto lo reitero todos los viernes, ¿verdad? Es homicida, ecocida, o sea, mata a los seres humanos, mata a la naturaleza, y obviamente, como bien lo señalaba alguno de los exponentes, ¿verdad? Gobierno de los ricos por los ricos y para los ricos, ¿verdad? Una plutocracia tremenda y una plutocracia ladrona, cleptocrática, definitivamente, ¿no? Entonces, reitero, eso es lo que predomina en el país en este momento. Y como eso es lo que predomina en ese momento, ese sistema nos va a conducir a la eliminación total como especie y como naturaleza. Ahora, ¿cuál es la única salida que tenemos? Y con esto sí que termino. La unidad, la unión. Y me encanta, por ejemplo, que el sindicato al que pertenece don Carlos, don Helen, y que lo asesora el señor Piedra, esté en este momento, por ejemplo, en campaña de
de promoción, de agrandamiento, de afiliación, ¿verdad? Que me costó que saliera la palabra. Está en campaña de afiliación, ¿verdad? Y efectivamente, si se logra afiliar a todas y todos los trabajadores, será el sindicato más grande del país, ¿verdad? Y con toda la razón, tienen todo el derecho y toda la obligación de nosotros, ¿verdad? Y es un placer de apoyarlos en todo aspecto, ¿verdad? Porque son seres humanos que tienen derecho a vivir muy dignamente y con su trabajo, así como nosotros nos ganamos con el trabajo lo que logramos, ¿verdad? Porque de no haber sido la universidad, yo no sé dónde estaría, ¿verdad? Y así las y los trabajadores informales tienen todo el derecho también de vivir niveles cada vez superiores de vida, ¿no? Porque el patrón que nos enseñaron fue trabaje, trabaje, trabaje honradamente y tendrá entonces una vida decente, ¿verdad? Con todo lo que un ser humano pues necesita para vivir plenamente, no para sobrevivir, sino para vivir plenamente en todo aspecto, gozando de todo. Bien, entonces la unidad es la clave en este momento, unirnos. Ya lo hemos dicho muchas veces, ¿cuál es el proceso que el pueblo debe seguir en adelante? Despertar, y es lo que ustedes están haciendo muy bien y han hecho esta noche muy bien definitivamente, ¿no? Despertar a nuestras comunidades, despertar, hacernos entender que nos están matando, que la argollita chiquitita nos está matando, está destruyendo el planeta, está destruyendo la humanidad, nos está destruyendo como seres humanos y también se está destruyendo ella misma, ¿verdad? Porque al final nos vamos a ir con todo. Entonces, despertar, y esto es muy importante, informarnos, que es lo que hemos estado haciendo acá, estudiar, unirnos, que es lo que están, el llamado maravilloso que están haciendo ustedes, organizarnos, que es la maravilla que están haciendo ustedes, y lo recalco, ¿verdad? Esa organización sindical es fundamental, definitivamente, porque tienen, reitero, todo el derecho a vivir conforme lo estipula el artículo 50, plenamente constitucional. Y entonces, repito, despertar, informarnos, unirnos, organizarnos, empoderarnos, ¿verdad? Entender que la clase trabajadora es la dueña del mundo. Ustedes, nosotros, todos los trabajadores somos los dueños del mundo porque lo hemos construido, lo construimos todos los días con el trabajo de todas y todos. Se muere la clase, la argolla económica, no pasa nada. ¿Qué pasa si los grandes ricos del mundo se muriesen en este momento? Que ni Dios lo quiera, como decía mi abuelita, pero no pasa nada, definitivamente. En cambio, ¿qué pasa si los trabajadores se mueren en este momento? Todo se detiene. Si las y los trabajadores se mueren en este momento, todo se detiene y se lleva al carajo todo esto. Entonces, somos los dueños del mundo. Entonces, empoderarnos como dueños del mundo y empoderarnos porque resulta que el artículo 1 de la Constitución Política dice que somos una democracia. El artículo 9, primera parte, todo el tiempo lo repito, ¿verdad? Se dice que el gobierno de la República es popular, participativo y lo ejerce el pueblo y tres poderes. El pueblo está primero que el poder legislativo, ejecutivo y el judicial. ¿Por qué? Porque somos los dueños del mundo y somos los que mantenemos a esos tres poderes, ¿verdad? Entonces, si somos el poder, sintámonos empoderados, ¿verdad? Y convirtámonos en poder popular, que no es más que el pueblo del artículo 9 de la Constitución Política, ¿verdad? Empoderado, que se da cuenta de que es el poder y entonces lo ejerce. Y eso se llama democracia. Y además el artículo 11, recuerden que nos permite, ¿verdad? Y nos exige más bien controlar todo lo que el gobierno hace, pedirle cuentas, exigirle que gobierne para nosotros y nosotras, ¿no? El pueblo, que es el dueño del mundo definitivamente, ¿no? Entonces, repito, felicitaciones a doña Helen, felicitaciones a don Carlos, felicitaciones al compañero abogado, lógicamente Gustavo por todos los datos que nos da constantemente y por toda la ayuda, ¿verdad? Y obviamente, pues, el trabajo que estamos haciendo, porque nos permite entender la realidad y empezar a darle vuelta a este mundo, ponerlo de pie, ¿verdad? Y poner de pie lo que Hegel había puesto, al revés, como decía Carlitos Marx en su momento, ¿no? Pero como decía el compañero, ¿cómo se llama? Que escribió el libro, Galeano, ¿verdad? Poner de pie este mundo que está con las patas por arriba, ¿verdad? ¿Y qué significa ponerlo en pie? Ponerlo lógico. Trabajadores arriba manejando este mundo, ¿verdad?
y solo se logra con la unidad, y ustedes están haciendo esa labor, la compañera Helen y el compañero Carlos, esa labor fundamental, ¿verdad? Organizar a las y los trabajadores. Yo he sido sindicalista toda la vida y lo saben muy bien, ¿verdad? Y es que cuando un sindicato se organiza, se unifica, es todopoderoso. Termino con una pequeña anécdota. En 1991 nos tocó pelear el presupuesto universitario contra Calderón Fournier. Don Carlos se debe acordar muy bien de esa época nefasta en que Calderón Fournier puso a Telmo Vargas de ministro de Hacienda, ¿verdad? Y entonces Telmo quería cerrarlo todo, ¿no? Entonces hicimos una gran lucha y la ganamos porque nos unimos todas y todos, las 4 universidades de la época, más el apoyo de los sindicatos de la Caja, más el apoyo de los sindicatos del ICE, más el apoyo de los sindicatos de otros sectores importantísimos, ¿verdad? De la educación, etcétera, y ganamos la lucha y Telmo Vargas se tuvo que ir. Y si no hubiesen aflojado los rectores en una negociación ahí, ¿verdad? Como siempre lo hacían, ¿verdad? En aquella época, una negociación ahí media trucha, hubiésemos tenido el mejor presupuesto en ese momento. Pero bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Que nos unimos todas y todos. Entonces, trabajadores del mundo, y aquí repito la frase aquella que don Carlos conoce muy bien, y Gustavo, y supongo que Helen también la ha oído, trabajadores del mundo unidos, ¿verdad? Y yo agrego que no es nada mío, ¿verdad? Unidos, despertados, y cosa muy importante, empoderados, ¿verdad? Y tomad las riendas del país, definitivamente, porque somos los dueños de esta cosa, ¿verdad? ¿Qué son Carlos Alvarado y esa gente, los diputados? Empleados públicos nuestros, administradores de una finca que se llama Costa Rica, que es nuestra, de las y los trabajadores que le hemos hecho todo el tiempo. Bueno, sintámonos dueños de este mundo y entonces exijámosle, ¿verdad?, mediante la unión, a quienes nos gobiernan, que gobiernen para nosotras y nosotros, reitero. Así es que muchísimas gracias por todo lo bien que están haciendo don Carlos y doña Helen. Y gracias, lógicamente, a Gustavo, pero ya me callo porque me pasé definitivamente. Perdón, gracias. Muchísimas gracias, Panga, ¿no? Su aporte siempre es importante. Seguimos leyendo un poco acá los comentarios. Nos escribe Isaac Zamora completamente, y aportado a lo que decía Panga, parte del problema con esta élite es que más feudal que capitalista. Randall. De igual manera, muchas gracias a ustedes por haber hecho un gran aporte en este programa de hoy. A usted, quien nos ha escuchado siempre a través de la 1590 y a través de Facebook. Quiero comentarles que ahorita les vamos a dar 5 minutos nada más en modo de cierre para Gustavo, doña Helen y don Carlos. Así que, bueno, le voy a dar los 5 minutitos a don Gustavo para hacer un cierre y poder ya ir despidiendo el programa, que ya nos quedan aproximadamente 16 minutos. Gustavo. Sí, bueno, voy a intentar ser más breve de eso. Bueno, voy a dar mi opinión, ¿verdad?, sobre lo que hemos visto en el programa. Realmente me parece muy, muy valioso, ¿verdad?, si la experiencia del vivir en carne propia, ¿no?, en cuerpo y alma, que es lo que los trabajadores y las trabajadoras informales ponen en la calle día a día, ¿verdad? Me parece fundamental el tema de la organización, ¿verdad? Como inclusive dentro del sector público, ¿verdad?, muchas personas ya no quieren organizarse, ¿verdad? Ha habido una satanización de los espacios de los sindicatos, ¿verdad? Por algunos vicios también que tienen, ¿verdad? Pero bueno, toda organización también tiene esos problemas, pero sí es fundamental, creo yo, el tema de la organización para lograr garantías laborales mínimas para las personas, ¿verdad?, dentro del sector que estén tanto formal como informal, ¿verdad? Yo les había comentado ahora que exponía un dato que me parece sumamente importante, lo voy a dar ya, y ya es el último dato, prometo que doy. ¿Verdad? El tema de cuántas horas trabajan las personas formales e informales, ¿verdad? Y este dato es reciente, ¿verdad? Estamos hablando de hace un mes, ¿verdad? Pensamos que las personas trabajadoras formales, el 81% trabajan más de 40 horas. Y eso hace poco en la Asamblea Legislativa, de hecho, hubo un proyecto de ley para que esas horas inclusive no las tuvieran que pagar a lo que realmente es, ¿verdad? Entonces,
hay dentro del trabajo formal, hay lógicas de trabajo informal, ¿verdad? Hay una precarización gigantesca del trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo personas tienen que vivir, insisto, en carne propia, ¿verdad? El exponerse, el tener que desgaste corporal, el perder tiempo con sus familias de calidad, con sus amigos, etcétera, ¿verdad? Entonces, cada vez inclusive los sectores formales están teniendo dinámicas más de informalidad, ¿verdad? Por decirlo así, yo casi que entonces entre comillas pondría esa lógica de trabajo formal, ¿verdad? Y en el caso de las personas informales o que trabajan dentro de trabajos informales, es un 30% que trabaja más de 40 horas, ¿verdad? Y evidentemente son personas que trabajan más de esas 40 horas sin tener una remuneración extra, ¿verdad? O sea, entonces son cosas fundamentales, ¿verdad? E insisto, son simples datos, ¿verdad? Pero que estos datos el día de hoy los podemos ver de alguna manera reflejados en los casos, ¿verdad? Que nos comentan, ¿verdad? Las vivencias que ustedes pudieron o puedan tener en su día a día, ¿verdad? El vivir el día, el tener, como decía un poco doña Helen, ¿verdad? La cuenta del recibo de la luz, del teléfono, del agua, no deja de correr, y el trabajo informal, pues tiene que seguir porque es lo que le da subsistencia día a día, ¿verdad? Haya pandemia o no haya pandemia, ¿verdad? Es que ese es el tema, ¿verdad? Porque no hay garantías laborales, no hay seguros de desempleo, no hay nada, ¿verdad? Entonces, un poco, creo, y con esto cierro, la reflexión es que debemos, como ciudadanos y ciudadanas, abogar por la defensa de el Estado social que aún nos queda y como organizarnos, ¿verdad? Como pueblo para reforzar ese sistema social de derecho que lo único que generaría es un bienestar generalizado para los que menos tienen, ¿verdad? Y agradezco mucho el espacio. Muchísimas gracias, don Gustavo. Doña Helen Serrano, 4 o 5 minutitos de cierre. Bueno, ante todo, darle las gracias por invitarme. La verdad es que fue una experiencia muy agradable. Esperando que este pequeño comentario que hice nos ayude a tratar de unirnos como sociedad más que todo y sepan que igual en nuestra organización estamos anuentes a que cualquier persona que se quiera acercar, podemos ayudarnos. Como dijo Panga, la unión hace la fuerza y esa es la idea, ayudarnos entre todos y salir adelante entre todos, subsistir y ver qué podemos hacer por nosotros y en beneficio de todo. Como agradezco de antemano toda la ayuda que nos brindaron hoy. Gracias y que Dios los bendiga. Amén, muchas gracias. Don Carlos Díaz, solamente que tiene el micrófono desactivado. Listo. Y hay una cosita que se ha mencionado, pero bueno, existen dos tipos de informalidad. La informalidad informal, que es la que todos conocemos, de la que hemos estado hablando, y ahora una nueva, que es la informalidad formal, es decir, la que depende, la que está implantando una serie de patronos para beneficiarse de la escasez de trabajo y explotar más a los trabajadores. O sea, por ejemplo, la informalidad formal se ve mucho en el ramo de la construcción, de la seguridad, en el ramo de trabajador, en el campo de los trabajadores agrícolas, donde la persona tiene un patrón, pero el patrono le condiciona una serie de peticiones, como es, páguese usted mismo su seguro, páguese su propia póliza de riesgos profesionales, inscríbase como contribuyente para que me emita facturas a mí. Y entonces, bajo estas condiciones, yo lo contrato. Es un trabajador informal o un trabajador cuentapropista que de repente es formal porque tiene que obedecer las disposiciones y estar subordinado a un patrón. Me acordé de esto porque Panga mencionaba la universidad y las universidades privadas casi todos trabajan bajo ese sistema con los profesores. Con los profesores de que les ponen ahí condiciones para que
¿cómo se llama? Sean trabajadores informales dentro de la formalidad. Ahora bien, hay una cosa aquí que todos tenemos que poner, como decían antes, o decía la gente antes, si la casa de tu vecino ves arder, pon tus barbas a remojar. Porque resulta que el trabajo se está deteriorando mucho en beneficio de los intereses del gran capital, en beneficio de los intereses del capitalismo salvaje. Y cada vez va peor, las condiciones laborales cada vez va peor. Yo no sé de dónde han sacado estos señores capitalistas extremos de que tener a un pueblo hambriento les va a beneficiar. Si ya se ve, decir, si no hay capacidad de compra, si no hay capacidad de incorporarse a la producción, nadie va a consumir nada, nadie va a comprar y viene un círculo de deterioro de la realidad económica del país. Yo no sé de dónde Carlos Alvarado saca de que poniendo al pueblo a pagar más impuestos va a beneficiar la economía de este país, más bien la desmejora totalmente, porque si no hay plata para consumir, si ese millón de trabajadores viven perseguidos, viven en condiciones como decía Helen, de 3,000 pesos diarios, nunca vamos a obtener ni el más mínimo grado de desarrollo. Y eso se tiene que dar cuenta el sector público, el sector formal de la empresa privada, para que nos ayuden, para que ellos se comprometan a ayudar a este sector, para que nosotros luchemos por nuestras reivindicaciones, que son las reivindicaciones de la gran mayoría de este país. Ok, gracias a todos y a todas. El micrófono, Randall. Adelante, Panga. Gracias. Y cada momento aprendemos más realmente, ¿no? Tiene toda la razón don Carlos y obviamente Helen. Y los números que ha Gustavo son realmente mejores que nos siga dando, ¿verdad? Todo el tiempo. Son muy clarificadores desde todo punto de vista. Y efectivamente, la argolla dueña del gran capital es suicida totalmente, ¿verdad? Porque bien, como bien lo señala don Carlos, si el pueblo no tiene medios para comprar, para consumir, sencillamente todo se arruina. ¿Quién le va a comprar la gran producción a las empresas que se dedican, qué sé yo, a construir lavadoras o refrigeradoras? O sea, nadie compra eso porque la empresa se arruina. Los robots todavía no están hechos para la producción a estas escalas. De momento no pueden sustituir definitivamente a un trabajador. Por cierto que se plantea por ahí que va a haber un problema cuando se robotice, ¿verdad? Si se logra robotizar el mundo, por decirlo de alguna manera, con el golpe que va a significar para el empleo, ¿verdad? Resulta que con solo que se socialicen los grandes medios de producción, el problema deja de existir. Y cuando hablamos de grandes medios de producción, los robots están incluidos. Socializar los grandes medios de producción, esa es la gran solución real y concreta al injusto sistema capitalista que vivimos, que lo que hace es privatizarlos día con día, ¿verdad? Pero bueno, eso está definitivamente para otro momento. Sí insistir en que la lucha que están dando, que está dando el sindicato que don Carlos te dije, en la que doña Helen es la secretaria de Actas, es fundamental para la reivindicación de toda la clase trabajadora y de todo nuestro pueblo, ¿verdad? Porque son la base definitivamente de nuestra economía, desde todo punto de vista, ¿verdad? Y una base que se va haciendo cada día más grande, definitivamente. Y los servicios que venden, todos los servicios, como bien lo señala don Carlos me conmovió bastante cuando describe el barrio, ¿verdad? De él, ¿no? Donde efectivamente, y es un poco el barrio que tenemos cotidianamente,
el señor que nos ayuda con los problemas de la luz, con el agua, el carpintero, el albañil, el señor que pasa vendiendo efectivamente la lotería, ¿verdad? En la calle, el señor que pasa vendiendo, la señora que pasa vendiendo. Recuerdo que hace poco tiempo, por ejemplo, a la par de mi casa había una señora que vendía tortillas excelentes, que nada tienen que ver en deliciosura, ¿verdad? Con esas cosas raras que nos venden ahora, esas tortillas sintéticas, ¿verdad? En fin, yo me sentí en el barrio cuando don Carlos describía toda esa situación. Y es que eso es lo que le da vida al barrio, ¿verdad? Todo este grupo de gentes súper esforzadas que merecen, repito, por su trabajo, tener el mejor nivel de vida posible, que se cumpla con ellas y ellos el artículo 50 plenamente. Y destacar a fondo que eso solo se logrará uniéndonos, ¿verdad? Unidos, como dice el lema del Sindeu, ¿verdad? Somos más y más fuertes. Y es un hecho. La unión hace la fuerza, entonces unámonos. Entonces, don Carlos está uniendo y doña Helen está haciendo una cosa maravillosa, uniendo a todo ese 1.200.000, ¿verdad? De trabajadores informales, contrapropistas, plataforma, etcétera, ¿verdad? Y eso es una maravilla. Bueno, unirse y unirse también a los demás sindicatos y que no vengan, y por favor no caigamos en la rampa, y aquí ya voy terminando ahora sí, de los separatismos, ¿verdad? ¿Qué significa esto? El sistema muy habilidosamente nos mete, por ejemplo, la separación religiosa, ¿verdad? El fanatismo religioso. Y entonces nos pone a pelear a los cristianos católicos versus los cristianos mormones versus los cristianos evangélicos versus los cristianos, ¿cómo se llaman esos que están muy de moda? Pentecostales, etcétera, ¿no? Y resulta que todas y todos son cristianos. Entonces, ¿cómo es la cosa? No caigamos en esas trampas, ¿verdad? No caigamos tampoco en las trampas futboleras, ¿verdad? Que Saprissa, que la liga, que no, son babosadas. No caigamos tampoco en las trampas politiqueras, ¿verdad? Ahí están saliendo ahorita, aparecerán los politiqueros ofreciéndonos todo, ¿verdad? El paraíso, etcétera. No. Los partidos políticos lo que hacen es partir, dividir, separar. Partido es una forma, ¿verdad? Un poco ahí del verbo partidos, y esto lo digo con una licencia gramatical, ¿verdad? Es una forma del verbo partido, una forma del verbo partir, ¿verdad? El participio presente del verbo partir, partido, ¿verdad? Dividido, separado, no, en vez de dividirnos en partidos, unámonos en un solo grupo que se llama pueblo. Y ese pueblo, que según el artículo 9 maneja Costa Rica, y según el artículo 1, exijámosle a quienes queden en los puestos de elección que gobiernen para nosotros. Y esa es la gran tarea, estar vivos, unidos, ¿verdad? Unidos contra esa minoría argolla que hoy maneja el asunto, exigiéndoles que gobiernen para nosotros. Me refiero al presidente y vicepresidente, los tres poderes, ¿verdad? Que gobiernen para el pueblo. Entonces, unidos, y esa es la clave, unir, jamás dividir. Y con esto ahora sí me despido, ¿verdad? Y gracias por todo, muchas gracias, pero muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes como invitados por haber aceptado compartir con nosotros, por su valioso tiempo acá en Alternativas, a usted como oyente que siempre nos acompaña a través de la 1590 y nuestra página de Facebook de 7 a 8, así que le deseamos que termine de pasar un excelente viernes, que tenga un gran fin de semana y nos estaremos viendo el próximo viernes si Dios quiere. ¿Sí, Panga? Una cosa muy chiquitita, don Carlos y doña Helen, el programa es de ustedes, ¿verdad? Cuantas veces necesiten el espacio, cuantas veces el sindicato lo necesite, es de ustedes. Y lógicamente, Gustavo, el programa es tuyo porque ya son de la familia, ¿verdad? Y la contribución que nos hace don Gustavo es fundamental, ¿verdad? Gracias. Así es, Panga, como lo dice, ya son parte de la familia, así que tengan toda la plena confianza de contar con nosotros para lo que necesiten. Así que bueno, les agradecemos. Ya finalizando, los esperaríamos el siguiente viernes a través de la 1590 de Radio 16 y Facebook, agradeciéndole a Renzo, a Isaac, a todas las personas que están involucradas en esto y hacen posible llegar hasta donde estén. Así que buenas noches y nos vemos la siguiente semana.